de control de tránsito. Incluso hoy me resulta difícil pensar en eso. Todavía hay cosas que nunca recuperé luego de esa noche. Y ahora sé que tu vida puede cambiar de la nada. Esta es una fotografía de los cajeros automáticos tomada por las cámaras de vigilancia del banco. Las cámaras solo tomaban una fotografía cada 14 segundos, así que en los 14 segundos entre las imágenes no se podía ver lo que sucedía. Fue muy difícil ver las imágenes, porque sabía lo que había sucedido. Fue duro ver lo que le sucedía a tu amigo y compañero de trabajo. ¡Ayuda, policía! ¡Acaban de dispararle a mi tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Cielos, ayuda! ¡Ah! Muy difícil de escuchar. La imagen de él ahogándose con su sangre, con un disparo en la cara, está grabada en mi cabeza y nunca se irá. Cada vez que veía a Martin con su uniforme, me hacía sonreír, porque se veía tan bien en él. Y se notaba lo orgulloso que estaba de usarlo. Él amaba ser oficial de policía. ¿Hola? El 27 de diciembre Hola, cariño. me llamó y dijo: escucha, voy a trabajar esta noche porque mi sobrino está aquí y quiero llevarlo a dar un paseo. Su sobrino tenía 12 años en ese momento. Martin sabía que había muchas tentaciones para los niños, especialmente para aquellos entrando en la adolescencia, y solo quería asegurarse de que su sobrino tuviera claro lo que estaba bien y lo que no. Y eso fue exactamente lo que mencionó. Y dijo: solo quería llamarte y decirte que te amo. Te llamaré un poco más tarde. Y esa fue la última vez que hablé con él. Aunque han pasado 26 años, la ansiedad sigue ahí. Los pensamientos siguen ahí. A veces las pesadillas siguen ahí. En 1993 llevaba poco más de un año en el departamento de policía y trabajaba como oficial de patrulla. Martin, en ese momento, era mi mentor en todo lo que hacía, en la vida como persona y como policía. El 27 de diciembre salí a patrullar la ciudad y de repente comenzaron a escucharse gritos por la radio.
entendí en ese momento. Solo escuché gritos en la radio. Muy difícil de escuchar. Trae de vuelta otras emociones. Es más enojo que tristeza. Porque sé cómo es el resto de lo que ocurre después de eso. Como estaba a una corta distancia, encendí las luces y las sirenas y me dirigí al centro comercial. Cuando llegué al centro comercial, no sabía lo que iba a encontrar. Estaba oscuro, pero pude ver las luces rojas y azules de costado. Y miré a mi derecha y vi un auto de policía con las luces encendidas. Pude ver que era el auto de Martin y él estaba acostado detrás de su auto. No pude creerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Corrí hacia él. Estaba boca abajo y cubierto de sangre. Oficial caído, repito, oficial caído. No podía respirar porque estaba ahogado en sangre. Yo no podía creer lo que veía. Lo di vuelta y su rostro estaba irreconocible. Tenía un disparo en la mejilla. No tenía idea en ese momento si Martin viviría o no, pero sabía que estaba mal. Ver a Martin en esa situación fue algo que nunca pensé que vería en mi vida. El dolor que vi, eso es de lo que más me cuesta hablar o describir. Ojalá le hubiera dicho que estaba allí para él, porque no sé si él supo que alguien estaba allí para él. Solo espero que me haya sentido cuando lo abracé. Pero no lo sé. Miré y vi al sobrino de Martin gritando descontroladamente. Él miraba a su tío y gritaba. Yo miraba a Martin y lo veía morir. Y miraba hacia arriba y veía a su sobrino gritando y necesitando ayuda. El policía dentro mío estaba destrozado. En ese momento, tuve que correr al sobrino de Martin a un lado para alejarlo de la imagen que estaba viendo. El 27 de diciembre estaba en mi casa, cuando sonó el teléfono a las 11 de la mañana. Uno de los policías civiles me llamó y me dijo que había ocurrido un tiroteo y que le habían disparado a Martin Ganz. Entonces le pregunté, ¿él está bien? Y dijo, no creo que lo logre. Martin era mi amigo, así que se me rompió el corazón. Solo rezaba para que sobreviviera al tiroteo. Pero luego tuve que concentrarme en lo que tenía que hacer para saber quién hizo esto. Como sargento detective era mi responsabilidad ir al lugar para iniciar la investigación. Así que me vestí rápido y luego fui al centro comercial Manhattan Village.
Cuando llegué al lugar del tiroteo, Martin ya había sido trasladado al hospital. Caminé buscando cualquier evidencia física que pudiera haber allí. Vi 3 casquillos de bala en el piso junto al auto de policía de Martin. Y luego vi un charco de sangre en el piso detrás de su vehículo donde él había caído. Fue un momento muy doloroso ver la cantidad de sangre que había en el piso, porque sabía lo grave que había sido. Solo debía empezar a trabajar y concentrarme en lo que había que hacer para poner en marcha esta investigación, y no había ningún sospechoso. En mi opinión, si alguien le dispara a un oficial de policía en uniforme, también le disparará a un civil sin pensarlo 2 veces. Mientras poníamos las cintas en la escena del crimen, yo seguía en estado de shock. Un sargento se me acercó y dijo: Martin murió. Fue un dolor muy profundo. La imagen de él ahogándose con su sangre, con un disparo en la cara, está grabada en mi cabeza y nunca se irá. Se volvió un escenario poco realista para un oficial de 23 años sin mucha experiencia de vida o en patrullas. Me impactó mucho. Entonces entendí que nada sería como antes para mí. Era un poco más de la 1 de la madrugada cuando sonó mi teléfono. Cuando atendí, yo quedé sorprendida por los gritos desconsolados de la hermana menor de Martin. Martin recibió un disparo en la cara. Está muerto. Escuché el pánico en su voz. Más que pánico, era terror. Y pase lo que pase, sé que siempre podré escuchar eso. Ahora mismo me trae de vuelta esa sensación desgarradora en la boca del estómago. Cuando sabes que tu vida cambiará drásticamente y que no volverá a ser la misma nunca más. Yo seguía insistiendo. Por favor, llévenme al hospital. Necesito estar con él. El oficial puso sus manos sobre mis hombros y me sentó gentilmente en una silla. Y luego se arrodilló para mirarme a los ojos y dijo: Pam, él ya no es Martin. Ahora es evidencia. Seguía pensando que si hubiera sido yo, él habría hecho todo lo posible para estar allí para mí. Y eso era lo que tenía en mi cabeza, que nos prometimos que no dejaríamos que el otro estuviera solo. Nos comprometimos el uno con el otro y no se me permitía cumplir mi parte del compromiso. No solo me sentí impotente, me sentí vulnerable, me sentí desmoralizada, me sentí incompleta. No sabía a dónde ir, no sabía qué hacer ni a quién acudir, porque la única persona a la que habría mirado y recurrido ya no estaba allí para mí. Era la persona
a quien le sostuve la mano, toqué su rostro, miré sus ojos y a quien tenía toda intención de cuidar para siempre. Y ahora de pronto ya no estaba. Me atravesaban emociones que no podía asimilar, porque nunca las había sentido antes. Incluso hasta el día de hoy es difícil para mí pensar en eso. Hay algo pendiente que desearía al menos haber podido despedirme. A la mañana siguiente, los detectives empezamos a entrevistar a los testigos y a tratar de elaborar un perfil de sospechoso para que pudiéramos hacer lo posible para encontrarlo. Escucha. Tienes que decirme todo lo que viste. Como resultado de lo que sucedió, el sobrino de Martin tenía mucho miedo de que el sospechoso lo rastreara y además lo matara por ser testigo de lo ocurrido esa noche. ¿Y qué hay si me encuentra? Él no te encontrará, te lo prometo. El niño fue muy cauteloso al hablar debido a sus temores, pero pudimos obtener las respuestas a las preguntas que teníamos. El sobrino de Martin nos describió que Martin se había acercado al auto y que había estado hablando con el conductor del auto por un tiempo, tal vez 1 o 2 minutos. Cuando el tipo se acercó y le disparó a Martin. Se agachó abajo del tablero del auto para esconderse y escuchó 2 disparos más. Y luego oyó a Martin caer al piso. Miró hacia arriba para ver lo que estaba pasando y entonces vio que el sospechoso estaba apuntando su arma hacia él. Así que se agachó por debajo del tablero del auto y luego escuchó al sospechoso subir al auto y huir. Y ahí es cuando tomó la radio para pedir ayuda. ¡Ayuda, policía! ¡Acaban de dispararle a mi tío! El departamento del sheriff hizo que un artista forense creara un boceto del sospechoso. El sobrino de Martin Gans hizo un gran trabajo al describirle al artista forense lo que ha visto. Le permitió crear este boceto. Sabíamos que era un hombre asiático de unos 25 años, de pelo corto y oscuro. Nos dio una idea de cómo era el tipo. A la mañana siguiente nos comunicamos con los bancos que estaban en la zona para ver si sus cajeros automáticos tenían cámaras. Y efectivamente tenían cámaras funcionando. Esta fotografía es de uno de los cajeros automáticos del banco donde Martin Gans fue asesinado a tiros. Aunque muestra una imagen del auto y una de Martin en el suelo, no muestra una imagen del sospechoso cuando se acerca y dispara. Las cámaras solo tomaban una fotografía cada 14 segundos, así que en los 14 segundos entre las imágenes no se podía ver lo que sucedía. Fue muy difícil ver las imágenes de los cajeros automáticos porque sabía lo que había sucedido. Al revisar las imágenes de los cajeros automáticos, vimos que solo tomó fotografías de la parte trasera del auto del sospechoso y luego de la parte delantera de los autos a los que se acercaba, donde finalmente se detuvo.
así que no teníamos una imagen completa del vehículo. No pudimos obtener una imagen del sospechoso. Fue verdaderamente un desafío. Era casi como tratar de encontrar una aguja en un pajar sin siquiera saber cómo es la aguja que buscas. Creo que estaba paralizada en ese momento. Pensé que no me quedaban más lágrimas para llorar. No tenía idea de lo que iba a ver. Su auto ya no estaba en ese momento. No estaba a la cinta de la policía. Era un simple estacionamiento de nuevo. Había una mancha en el piso. E inmediatamente me imaginé a Martin tirado allí, indefenso. Y ahí fue cuando me derrumbé. Recuerdo que caí de rodillas. Ver lo que creo que fue sangre en el piso lo volvió muy real. Es verdad, realmente le dispararon y ciertamente perdió sangre y de verdad se ha ido. Sentí que su pérdida se volvió muy real para mí. Llevábamos comprometidos 18 días cuando lo mataron. Y ahora estaba en una iglesia. Y en lugar de celebrar mi boda en la iglesia con él, estoy mirando su ataúd cubierto con una bandera. Sin entender cómo es posible que nunca lo volveré a ver. Cuando estaba yo sola, de pie junto a su ataúd, sosteniendo una rosa, se sintió como esa noche, unas pocas semanas antes, cuando me propuso matrimonio. Y a pesar de que había muchas personas, éramos solo él y yo. Martin Ganz es el primer oficial de Manhattan Beach que muere en cumplimiento del deber. ¡Apunten! ¡Fuego! Los compañeros del oficial saludaron a su hermano caído con lágrimas en los ojos. Los helicópteros sobrevolaron la ceremonia en formación, pero quizás el momento más emotivo fue cuando le entregaron el sombrero de Ganz a su sobrino. Los niños siempre fueron especiales para el oficial caído. Sí, es difícil de ver. Me remonta al 93. Estando triste, llorando ese día, llorando ahora. Y enojándome de nuevo. Ojalá nunca hubiera pasado. Experimenté muchas emociones distintas, porque no las mostraba en el trabajo. Salían en mi casa. En esa época tenía 23 años y como policía me decían que siguiera adelante. Nunca me lo dijeron personalmente, pero así eran las cosas entonces. Y fui al psicólogo
Y básicamente lo desmerecía, pensando, no eres policía, no entiendes por lo que acabo de pasar. ¿Por qué pierdo el tiempo contigo? Lo que resultó ser el mayor error de mi vida. Lo que necesitaba era hablar con alguien, pero lo que hacía era salir y beber con los que estábamos allí esa noche. Solo tratábamos de no pensar. Todos estábamos enojados con esta persona que mató a nuestro amigo. Todos estábamos tristes porque se había ido. Solo queríamos vengarnos. Tomábamos el boceto de papel y lo colocábamos en el parasol arriba de nuestra cabeza, en el asiento del conductor del auto. Así, al conducir durante nuestro turno, podíamos mirar hacia arriba y saber a quién estábamos buscando. El aumento de adrenalina era aterrador. Y las imágenes de Martin en el piso, desangrándose hasta morir, empezaron a aparecer en mi cabeza. Y entonces hubo adrenalina, hubo ira, hubo miedo. ¿Será él? ¿Este es el asesino? Quería encontrar a esta persona. Según testigos oculares, el sospechoso era un hombre asiático de casi 30 años. Este boceto se ha distribuido entre las fuerzas policiales en todo el estado. Los crímenes así, policía y hombre de familia asesinados, son polémicos. Y el público colaboró para que pudiésemos resolver este caso, dadas todas las llamadas que recibimos en la estación de policía. No recuerdo cuántas recibimos cada día, pero terminamos con más de 2,000 pistas durante toda la investigación. Tuvimos que perseguir a esas personas y averiguar si lo habían hecho. Fue abrumador tratar de seguir una pista tras otra y saber que cada vez que estás siguiendo a alguien, podrías dar con un asesino de policías. Lo primero que pensé fue que alguien que comete un crimen por primera vez no matará a un oficial de policía. Lo primero que buscaría serían delincuentes violentos, personas que hayan sido violentas en el pasado. Había unas 4 o 5 personas que seleccionamos para mirar más a fondo. Recibimos una pista en la línea de denuncias sobre un tipo llamado Roger Brady. Y lo describieron como un hombre asiático de 20 y tantos años, muy parecido al hombre del boceto. Y nuestra investigación mostró que tenía antecedentes de atracos a bancos. Entonces asignamos a un par de investigadores para seguir esa pista en particular y finalmente comenzamos a vigilarlo y lo seguimos por algún tiempo. Roger Brady se parecía a la descripción del boceto y tenía un Daihatsu Charade. Estaba muy emocionado porque parecía una gran oportunidad en el caso. Teníamos esperanzas de que fuera el sospechoso y de que finalmente pudiéramos llevarlo ante la justicia. El 27 de diciembre me desperté sabiendo que iba a pasar el resto de mi vida con el hombre con el que se suponía pasaría el resto de mi vida. Cuando Martin murió, mi futuro fue arrebatado. Y los hijos que podríamos haber tenido también se los llevaron. Mi sensación de seguridad, mi sensación de plenitud, me las arrebataron esa noche.
Roger Brady se parecía a la descripción del boceto y tenía un Daihatsu Charade. Teníamos muchos motivos para decir que él era el tipo adecuado, que él podría ser el tipo que asesinó a Martin Gans. ¿Qué están buscando exactamente? Así que la policía fue hasta allí y comenzó a vigilar la casa de Roger Brady. Y terminaron hablando con él y registrando su casa. Señor Brady, ¿dónde estaba exactamente a las 11 p.m. en la noche del 27 de diciembre? Les permitió registrar su habitación y espacios comunes. Aquí, viendo la TV. No notaron nada fuera de lo común en su comportamiento. Y los investigadores no pudieron encontrar ninguna evidencia concluyente para implicarlo o exonerarlo. Es muy difícil, porque cuando estás entrevistando a un joven, debes tener cuidado con la forma en que haces las preguntas, porque al sobrino de Martin le inquietaba que el asesino lo rastreara por ser testigo. Y era una preocupación real que tenía, y estaba muy asustado por eso. Escucha, te mostraré algunas fotografías. Quiero que me digas si alguno se parece al hombre que viste esa noche, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, en esa reunión no pudimos obtener una identificación definitiva de Roger Brady. Fue bastante frustrante no tener pistas sólidas que nos digan hacia dónde seguir en cuanto a la investigación. Y miras hacia atrás y dices, ¿hay algo que nos perdimos? Estaba muy frustrado en ese momento, porque aún no habíamos encontrado a esa persona. Y me preocupaba que alguien más muriera en manos de este monstruo. Personalmente, solo quería que lo atraparan como sea, vivo o muerto. Sentía que cuando llegara el momento, no importaba cómo sucediera, sabía que sería violento. Que un hombre disparara a un oficial de policía y luego lo ejecutara, para mí era alguien que no iba a ser fácil de arrestar. Y estaba seguro que esa persona daría pelea. ¿Por qué utilizó la palabra ejecutar? Porque Martin fue ejecutado. Él trató de huir para cubrirse, pero el sospechoso lo siguió, se paró sobre Martin y lo ejecutó. Lo hizo a quemarropa. Como amigo de Martin y como oficial de policía, me hace enfurecer mucho. Cuando reflexionas sobre lo que sucedió y empiezas a pensar, quizás nos perdimos de algo. Estas son cosas difíciles de pensar, mirar hacia atrás y decir, aún no lo hemos encontrado. Detective Leaf. El sospechoso, un hombre asiático vistiendo un pasamontañas, sacó una pistola y obligó al empleado a entregar su dinero en efectivo. Tenía un Daihatsu Charade, tenía una pistola 380, era asiático y veinteañero. Luego le disparó a una mujer que acababa de comprar leche de camino a casa para su hija. De cambiar de la nada.
Nos llamaron diciendo que Roger Brady había sido arrestado por un robo en un supermercado y que había matado a alguien con una pistola 380. Fuimos a Oregon para dar seguimiento a nuestra investigación. Llevamos al experto en armas con nosotros para probar la que se recuperó allí. Había casquillos de esa pistola que coincidían con los casquillos en el lugar del asesinato. La pistola con la que arrestaron a Roger Brady era la que había matado a Martin Ganz. Estaba claro que finalmente teníamos al asesino. Saber que habíamos investigado a Roger Brady antes de que cometiera este otro crimen en Oregon fue frustrante para todos, incluidos los investigadores que hablaron con él la primera vez, porque no había suficientes indicadores en esa época para arrestarlo. Fue un alivio encontrarlo finalmente, pero también fue una forma trágica de que sucediera. Fue muy desgarrador que continuara con su ola de crímenes y que matara a una persona y tratara de matar a otra antes de ser detenido por nuestro caso. Prefiero no ver esta imagen. No hay nada bueno que decir. Es solo un alma vacía que no conoce el amor, no conoce los sentimientos. No es una imagen que quiero ver. Mi opinión sobre Roger Brady es que es solo un asesino sin corazón, vacío. No sé quién es y no quiero saber quién es. Pienso en Martin a menudo. Cuando miro a mis hijos y pienso, ¿qué haría Martin en esta situación? Porque él habría sido un padre mucho mejor de lo que yo podría ser. Realmente desearía haberlo visto como padre. Cuando dicen el bueno muere joven, es absolutamente cierto con Martin. Martin tenía un corazón de oro y me mostró cómo quiero ser como persona. Creo que mi peor momento fue el día después del primer aniversario. La gente seguía diciéndome, solo deja que pase un año. Luego de un año será diferente. Entonces, el 28 de diciembre de 1994, cuando desperté y no me sentí diferente al día anterior, fue muy difícil para mí. No me sentía mejor. Todavía me dolía. Seguía estando sola. Martin seguía sin estar. Y seguía siendo muy difícil. ¿Y si no hubieran matado a Martin? ¿Y si nos hubiéramos casado? ¿Tendríamos 3 hijos? ¿Qué aspecto tendrían? Por supuesto que pienso en esas cosas. Pero lo que no hago es insistir en esas cosas. Porque también creo que todos los caminos llevan a donde estoy ahora. Y soy quien soy en gran parte por lo que viví en ese tiempo.
Todo comenzó anoche en una parada de control de tránsito. A través de los años, mis sentimientos de estar en ese estacionamiento se fueron transformando en algo diferente. Al principio fue muy difícil, porque sabía que allí pasó sus últimos momentos. Ahora es casi catártico para mí, porque sé que él estuvo allí. Hay varios monumentos a Martin en toda la ciudad de Manhattan Beach. Hay uno que está específicamente en el lugar donde sucedió. Y ese es el que, cada año, a las 11:05 del 27 de diciembre, cada año desde que sucedió, estoy allí. Solo porque siento que ahí es donde debo estar. Este último año hubo probablemente 70 oficiales de policía que se presentaron para mostrar su apoyo a la memoria de Martin, y recuerdo que miré a la multitud de oficiales y pensé, algunos de estos oficiales ni siquiera habían nacido en 1993, y sin embargo aquí están. Y mi enfoque luego se convirtió en: necesito educar por completo a estas personas sobre Martin. ¿Quién era? ¿Qué representaba? ¿Y cómo vivió? Lo cual era tan importante, si no más, que cómo murió. Y ese es mi enfoque ahora.